que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de la ley de Ohm. Les voy a explicar un poquito de lo que trata, igual con esta formulita, qué significa cada letrita. ¿Va? Vamos. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Bueno, ¿qué es todo esto? Matemáticamente esta ley se expresa de la siguiente manera. Esto que tenemos aquí es esto, ¿va? ¿Qué significa cada letra? Vamos viendo. La V, diferencia de potencial aplicado a los extremos del conductor en volts, ¿sale? Entonces, aquí está lo que significa esa letrita que tenemos ahí, que es la V. La R es resistencia del conductor en ohm. Y se representa, muchachos, aquí más que nada con un símbolo que es el omega, ¿va? Y tenemos la I, que es la intensidad de la corriente que circula por el conductor en amperes. ¿Qué significa eso, muchachos? Bueno, cuando nosotros calculemos la diferencia de potencial, se va a poner esa V. Cuando nosotros saquemos resistencia, se va a poner este simbolito que tenemos aquí, que es omega. Y cuando nosotros busquemos la intensidad de la corriente, al final se va a aplicar la A, que son amperes, ¿va? Ahorita les voy a pasar un video donde yo explico algunos ejercicios, más bien algunos ejemplos, donde se va a poder aplicar esta formulita. Bueno, muchachos, aquí tenemos el ejemplo número 1. Me dice, determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohmios al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. Primero tenemos que sacar los datos, muchachos, de este problema, ¿sale? Voy a escribir aquí datos. Los datos que tenemos que tener son estos que están aquí, estas letritas que ya lo habíamos visto anteriormente. La V, que significa volts, la I, que significa intensidad, y la R, que tenemos aquí, que significa resistencia. ¿Sale? Vamos a buscarlo. El problema, ¿me está dando volts? Sí, si ustedes se fijan, aquí me dice una diferencia de potencial de 90 volts. Entonces, en la V, recuerden que eran los volts. Entonces, tenemos 90 volts. Ok, tenemos la I, que es la intensidad. No, si ustedes se fijan, aquí el problema me lo está pidiendo, me dice determinar la intensidad. Y la I era la intensidad, entonces no la tenemos. Y me dice resistencia. ¿Tenemos resistencia? Claro que la tenemos. Aquí me dice a través de una resistencia de 30 ohms. Entonces tenemos 30 ohms. ¿Sale? Entonces ya tengo los datos, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es, voy a tener que buscar qué fórmula voy a aplicar. Bueno, para eso, muchachos, nos vamos a valer de este triangulito, ¿sí? Y les voy a decir cómo se utiliza. Aquí el problema me está pidiendo intensidad, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que buscar es intensidad. Vamos al triangulito. Si yo estoy buscando intensidad, tapo la I y me queda V sobre R, que son volts entre resistencia. Va. Entonces voy a poner aquí lo que vale V. Bueno, primero escribo la fórmula y ahora sí podemos sustituir los valores. Volts, que son 90, entre la resistencia, que son 30 ohmios. 30 ohmios. ¿Sale? Y simplemente aquí hacemos la división. 90 entre 30. No van a ser 30 entre 90. No, es 90 entre 30. Entonces me queda una intensidad de 3. ¿Recuerdan cómo se medía la intensidad? Sí, era con amperios. Listo, muchachos. Ahí tenemos nuestra solución. Recuerden que si van ustedes a calcular voltios, se pone la V. Si van a calcular intensidad, se escribe la A de amperios. Y si ustedes van a calcular resistencia, se pone ese símbolo que es ohmios. ¿Sale? Saludos. Ahorita vamos a ver otro. Bueno, muchachos, aquí tenemos el ejemplo 2 y me dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 15 ohmios
cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts? ¿Qué tenemos que hacer aquí primero? Bueno, sacar toda la información de este problema. Y empezamos. Los datos. Y escribimos la V, que habíamos dicho que significa diferencia de potencial. Y ponemos la I, que es la intensidad, y la R, que es resistencia. Ok, va. Un tostador eléctrico tiene una resistencia. Ya sabemos dónde va a ir, que me dice que son 15 ohmios. Entonces escribimos los 15 ohmios. Y luego me dice, ¿cuándo está caliente? ¿Cuál será la intensidad? El problema que me está pidiendo, intensidad. Intensidad no la tenemos. Que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts. Tenemos 120 volts. ¿Sale? Entonces, muchachos, me está pidiendo intensidad. Voy a mi triangulito, tapo intensidad y me queda volts sobre ohmios, ¿sí? Entonces, empezamos. Sobre la resistencia. Pongo la fórmula que voy a aplicar y ya después nada más sustituyo los valores. ¿Sí? Aquí tenemos que son 120 volts. 120 volts entre la R, que es la resistencia, que son 15 ohms. ¿Sale? 15. Y simplemente hacemos lo que viene siendo la división. 120 entre 15 me da 8. Y como estamos calculando la intensidad, habíamos dicho que son amperes. Y listo. Esta es la intensidad de la corriente. Vamos con el último ejemplo, que es el tercero, y me dice, calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 10 ohmios si por ella fluyen 5 amperios. Va, igual muchachos, tenemos que sacar aquí nuestros datos. Entonces ponemos datos y escribimos nuestras letritas que tenemos ahí. V, I, R. Me dice calcular la diferencia de potencial. Eso significa que nos está pidiendo esta letrita que tenemos aquí. ¿Va? Entonces, eso no lo tenemos. Acuérdense que eso significaba la V, diferencia de potencial, a una resistencia de 10 ohmios. Entonces, tenemos resistencia, que son 10 ohmios. Si por ella fluyen 5 amperios. ¿Quiénes eran los amperios, muchachos? Los amperios serán la intensidad. Acuérdense que hemos dicho que la intensidad siempre la vamos a poner con amperios, ¿sale? Su unidad es amperios. Va. Esto que está aquí, muchachos, pues tenemos que resolverlo. Me dice que me está pidiendo la diferencia de potencial. Me voy al triangulito. Entonces lo que me está pidiendo es la V. Yo la tapo y me queda I por R. ¿Sale? Entonces voy a poner la fórmula que dice V es igual a la I por R, que es la intensidad o la resistencia. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir ya los valores. Tenemos la intensidad, que son 5 amperes, 5 amperios, amperes, y tenemos la resistencia, que son 10 ohmios. Y simplemente aquí multiplicamos. 5 por 10 me da 50. Entonces son 50 volts. Y listo, muchachos. Aquí tenemos nuestra solución. Aquí hay algo muy importante. Si les van a pedir intensidad, como les comenté, tapen la I y es volts sobre ohmio, que es la resistencia, ¿sale? Si les piden resistencia, pues es este sobre este. Si les piden lo que viene siendo la V, que viene siendo la diferencia de potencial, lo tapan y es este por este. Esto es multiplicación, ¿sale?